Hola muchachos, el objetivo de este video es explicar el tema 2, titulado Intención del texto, que fue con el que estuvimos trabajando esta semana pasada. Para comenzar, primero tenemos que recordar estos tres conceptos que son las propiedades textuales. Son propiedades textuales o características que tiene que tener un texto para poder lograr su intención de comunicación. Recuerden que decíamos que un texto es una unidad de comunicación o un mensaje que se envía con un propósito y que para lograr ese propósito tiene que cumplir con estas tres características o propiedades textuales. La coherencia se refiere a la lógica del texto, a que el texto maneje un solo tema en todos sus párrafos y que este tema vaya explicado o se vaya desarrollando de manera lógica o coherente. La cohesión se logra cuando un texto tiene unión en sus oraciones y que estas oraciones se unan para formar párrafos y que todo el texto sea una sola unidad. La cohesión se logra a través del uso de conectores, de nexos y de signos de puntuación. Estas dos características o propiedades textuales, que son la coherencia y la cohesión, las vamos a estudiar en semanas posteriores. El objetivo de esta semana es estudiar o conocer lo que es la adecuación a la función. Un texto tiene adecuación cuando se adecua al público que lo va a recibir y al tipo de texto que se requiere para lograr comunicar el mensaje de manera adecuada. Entonces, cuando hablamos de tipos de lenguaje o léxicos o vocabulario, nos referimos a lo mismo. Para el objetivo de esta explicación, les vamos a llamar tipos de lenguajes. Pero, como ya lo dije, también lo pueden encontrar como léxico o como vocabulario empleado en un texto. Antes de adentrarnos en los tipos de lenguajes, necesitamos recordar estos dos conceptos que son el uso del significado que se les da a las palabras. Entonces, dependiendo de qué significado estemos utilizando o con qué significado estemos utilizando una palabra, va a ser un significado denotativo o un significado connotativo. Va a ser un significado connotativo cuando utilicemos el significado simbólico o figurativo de la palabra y va a ser un significado denotativo cuando estemos utilizando el significado real de las palabras o el significado que encontramos en el diccionario. Para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo. La palabra manzana, su significado real o denotativo sería que es una fruta. Entonces, si yo digo me comí una manzana, me estoy refiriendo a esta fruta que se llama manzana. Entonces, si yo dijera le di la vuelta a la manzana, ya no estoy utilizando el significado real de esta palabra, sino la estoy utilizando con un significado simbólico y me estoy refiriendo a una cuadra en una calle. Entonces podemos ver cómo una misma palabra puede tener cualquiera de estos dos significados dependiendo del contexto y de cómo se utilice la palabra. Entonces, en resumen, denotativo, significado real de las palabras; connotativo, el significado simbólico o figurativo de una palabra. Muy bien. Ahora sí, para comenzar con los tipos de lenguajes, vamos a ver primero lo que es el lenguaje científico o técnico. Este lenguaje utiliza tecnicismos, es objetivo porque se utiliza o se emplea para explicar la realidad. No depende del autor ni de su imaginación ni de su forma de ver el mundo, sino que es para explicar la realidad, por lo que tiene que ser comprobable y tiene que ser claro. Además de que las palabras se utilizan con un significado denotativo que ya vimos que es el significado real de las palabras. Se usa principalmente en textos expositivos y que tengan un uso científico o académico. Y para recordar lo que son los tecnicismos, un tecnicismo es una palabra que se emplea en el lenguaje de un arte, de una ciencia o de un oficio. Un tecnicismo solamente tiene un significado, por lo que no hay sinónimos o palabras que nos sirvan para sustituir a un tecnicismo. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos de tecnicismos en el uso de diferentes ciencias
o ramas del conocimiento como las matemáticas, la filosofía, la economía, la medicina o la química. Estos son ejemplos de tecnicismos utilizados en estas ciencias o ramas del conocimiento, y vemos cómo son palabras muy propias de cada una de estas ciencias. Por ejemplo, en química encontramos palabras o tecnicismos como alquinos, pH, reducción, oxidación, que son palabras que solo tienen significado dentro de esta ciencia. En cuanto a matemáticas, tenemos ejemplos como fracción, ecuación, integrales, algoritmos. Igual son tecnicismos utilizados en las matemáticas, y así con cada uno de las ramas del conocimiento que estamos viendo en esta diapositiva. Otro tipo de lenguaje que podemos encontrar en un texto es el lenguaje literario. Como dice aquí, es propio de las obras literarias o de la literatura. Tiene un significado, las palabras que se utilizan en el lenguaje literario tienen un significado connotativo. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan con un significado simbólico. Además, es un lenguaje subjetivo porque sí va a depender de la forma de ver el mundo de su autor, de su forma de pensar y de su forma de su opinión o de su forma de ver el mundo, como ya lo mencioné. Es propio de los textos literarios o de la literatura, y textos como poesías, cuentos, novelas, leyendas van a tener un lenguaje literario. Utiliza figuras retóricas. Las figuras retóricas son un tipo de lenguaje connotativo y, por ejemplo, la metáfora es una figura retórica. Hay otras como las exageraciones, como las comparaciones, que también serían figuras retóricas. Y la intención del lenguaje literario es crear belleza usando las palabras. Entonces, por eso es un tipo de lenguaje que se va a emplear sobre todo en la literatura, que es un arte que utiliza las palabras para crear belleza. Otro tipo de lenguaje es el coloquial y el natural, que entrarían en el lenguaje cotidiano. El lenguaje cotidiano es el que se emplea en la vida cotidiana, como su nombre lo dice, en la vida normal, y el que utilizamos pues la mayoría de las personas. Se divide en dos, en coloquial y en natural. El lenguaje coloquial es aquel que se utiliza sin cuidar ni la estructura ni la ortografía correcta de las palabras. Puede ser que se digan las palabras mal dichas, incluso que se escriban de forma incorrecta, que incluya groserías, y es un lenguaje que para su uso no se requiere una educación muy avanzada y que es como el que empleamos en la vida normal, en la calle. El lenguaje natural también se utiliza en la vida cotidiana, sin embargo, este sí se cuida el uso correcto de las palabras y de la ortografía correcta de las palabras. También lo utiliza la gente, pero a lo mejor ya en un ámbito un poco más formal. Sí, por ejemplo, ustedes podrían utilizar un lenguaje muy coloquial cuando hablan con alguien de su edad o con sus amigos, pero a lo mejor ya al dirigirse a un adulto, a una figura de autoridad, utilizarían un lenguaje también cotidiano, pero natural, o sea que cuidarían más de utilizar las palabras de manera correcta y cuidando la ortografía y la pronunciación de estas palabras. Ahí en su cuadernillo pudimos ver un ejemplo de una frase muy corta, por ejemplo, saca la troca para ir a dar la vuelta. Eso sería lenguaje coloquial. Y el lenguaje natural, eso dicho, sería saca la camioneta porque queremos ir a dar un paseo, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta frase tiene el mismo significado, pero uno dicho de manera coloquial y el otro utilizando un lenguaje natural. Por último, tenemos el lenguaje culto, que encontramos en textos que tienen un carácter académico o literario, incluso científico. Y en este tipo de lenguaje, la gramática, la ortografía se utiliza de una manera correcta, por lo que requiere un conocimiento muy amplio en la gramática y en la ortografía de las palabras. Puede utilizar palabras que no son comunes para el resto de la población, por lo que el lenguaje culto se emplea en un nivel académico ya muy avanzado. Y a las palabras cultas se les llama también cultismos. Algunos términos cultos del lenguaje culto son desconocidos por un público general, por lo que en algunas ocasiones cuando
tú leas un libro, puede ser que te encuentres una palabra culta y al no ser una palabra conocida puedas creer que es un tecnicismo. Sin embargo, recuerda que para identificar un tecnicismo pienses si esa palabra tiene un sinónimo. Si la palabra tiene un sinónimo, seguramente se trata de una palabra culta. Si no hay un sinónimo con cual sustituir a esa palabra, lo más seguro es que se trate de un tecnicismo. Muy bien, en cuanto al propósito o la intención comunicativa de un texto, decíamos que es el objetivo que se quiere lograr con ese texto, con ese mensaje, el objetivo de comunicación. Y ya habíamos visto en el tema anterior que según su intención comunicativa, un texto podría ser expositivo, podría ser narrativo o podría ser argumentativo. Depende de la intención comunicativa de este texto. Va a ser uno de estos tres tipos. Sin embargo, esos no son los únicos propósitos de comunicación que existen. Encontramos otros. Por ejemplo, informar, que sería hacer que alguien se entere de una cosa que no sabe. Argumentar, que sería demostrar o justificar una cosa mediante argumentos. Conmover, que sería el objetivo de provocar emociones y sentimientos en alguien. Exponer, que sería explicar un tema de manera ordenada para que alguien lo conozca. Persuadir, sería conseguir con razones y con argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Persuadir es sinónimo de convencer. Entretener sería hacer pasar el tiempo de una manera agradable. Cuando lees un libro o una revista con el objetivo de pasar un tiempo agradable o de pasar el tiempo, eso sería libros que tienen como objetivo o textos que tienen como objetivo entretener. Narrar son textos que su objetivo es contar algo que sucedió, pueden ser hechos reales o pueden ser hechos ficticios. Y por último tenemos escribir, que sería explicar con palabras cómo es algo. Utilizar las palabras para decir cómo es algo. Puede haber algo de confusión entre el propósito de informar y el propósito de exponer. Cuando el propósito es informar, solo quieres que alguien sepa algo que antes no sabía, que se entere de algo, como por ejemplo en una noticia. Y cuando se trata de exponer, el objetivo no es solamente que la persona se entere de algo, sino que además aprenda algo nuevo, ¿sí? Entonces, el propósito de informar los vamos a encontrar en textos de carácter periodístico, por ejemplo, y el propósito de exponer lo vamos a encontrar en textos que tengan un carácter ya más académico, de aprendizaje o científico. En cuanto a argumentar y persuadir, la diferencia radica en que persuadir significa convencer. Entonces, cuando el objetivo es persuadir, vas a utilizar argumentos para convencer a alguien. Y cuando el objetivo es argumentar, no es propiamente o el único objetivo no es convencer, sino demostrar algo utilizando argumentos, ¿sí? Esta sería la diferencia que existiría entre argumentar y persuadir. Argumentar, pues, es demostrar algo, persuadir es querer convencer a alguien. En resumen, adecuación a la función es que un texto se adecue al público utilizando el léxico adecuado y al tipo de texto que es. Según el público o el receptor al que va dirigido el texto, el lenguaje puede ser culto, puede ser científico o técnico, literario y cotidiano. Cotidiano ya sea coloquial o natural. Un texto puede ser narrativo si su intención comunicativa es contar una historia. Va a ser argumentativo si su intención es demostrar con argumentos algo, y va a ser expositivo si la intención es informar o exponer un tema. La intención de comunicación es pues el propósito o el objetivo de comunicación del texto, y va a haber una gran variedad de propósitos o de objetivos que se quieran lograr, como informar, persuadir, argumentar, entretener, conmover, etc. Como conclusión, es importante pues que cada vez que tú te vayas a comunicar, pienses cuál es el propósito que quieres lograr con ese mensaje y a quién se lo vas a comunicar para poder adecuar ese mensaje al público al que se dirige y poder lograr que el objetivo o la intención que tengas de comunicación pues se logre. También comprender lo que lees es la base para identificar la intención comunicativa de un texto. Hay el caso de varios exámenes de comprensión lectora que te preguntan cuál es la intención de ese texto. Para identificar esa intención, pues debes de comprender bien el tema
y lo que te dice de ese tema el texto para poder deducir la intención que se tiene con ese mensaje. También identificar los tipos de texto y sus características es básico para poder determinar su intención comunicativa y el tipo de lenguaje que emplea. Entonces, como ya vimos, si la intención del texto es narrar algo, entonces va a ser de tipo narrativo y su intención pues sería eso, decirte qué pasó, y dependiendo de si es un cuento, de si es una noticia, pues va a ser el tipo de lenguaje que va a usar, y también dependiendo si va dirigido a un público, por ejemplo, de niños de primaria o de adolescentes de bachillerato o de adultos en una maestría o en la universidad, pues va a ser el tipo de lenguaje que va a emplear. Gracias por tu atención y recuerden que cualquier duda estoy a sus órdenes.